Bien, buenas noches, estimados colegas. Vamos a iniciar esta presentación del día de hoy como la primera parte sobre la gestión de desempeños. Por favor, por el chat me comentan si se me escucha bien o no se escucha bien para poder continuar. A ver, de repente no me escuchan y tengo que... Sí, todo bien, perfecto. Gracias, Julia. Bien, entonces vamos a dar inicio a este curso. No sin antes agradecerle su participación a nombre de la Asesoría Académica y Pedagógica HD. Quien les habla, Carlos Hernández. Conmigo van a tener el curso. Por si acaso no me recuerden o no tengan alguna referencia mía. Soy docente del área de matemática y de física. Eh, Me considero autodidacta. Me gusta la parte de la informática en lo que tiene que ver con la educación. Y también manejo esos temas curriculares, ¿no? Por eso es que me gusta compartir la experiencia. Siempre vamos aprendiendo un poco más en el camino. Antes que nada, me gustaría darles algunas pautas. De repente, cuando uno como docente va a iniciar la charla que tienen, siempre es bueno revisar sus laptops, revisar sus computadoras, sus equipos para ver si les vaya a colgar. Yo siempre les comento, siempre utilizo el FAST, una página web que me ayuda a medir la velocidad del internet que tengo en ese momento. Ustedes solamente ingresarían a FAST, www.fast.com, www.fast.com. Y cuando ingresan ahí es una prueba de velocidad, hacen clic en prueba de velocidad y automáticamente lo, empieza a medir la velocidad de su internet. Si su velocidad del internet es menor de 15 o 10 megas, es probable que van a tener un poco de complicación con la videoconferencia en sus estudiantes. Por eso muchas veces en las videoconferencias se solicita que los estudiantes apaguen sus cámaras. Pero si su velocidad es superior a 15 megas, no hay ningún problema. Podemos continuar con la charla, no van a tener ningún detalle, ¿no? Entonces vamos nosotros a iniciar este curso de gestión de desempeños. Cualquier pregunta, duda, interrogante, por el chat me pueden hacer la pregunta y gustoso vamos a resolverlo. Primero vamos a entrar en esa primera parte del día de hoy, vamos a entrar a las cuestiones de lo que es un desempeño, cómo de repente tengo la opción de desglosarlo, de precisarlo, ¿no? Y un poco el trabajo con el propósito del aprendizaje. Y el día de mañana finalizamos con las cuestiones de cómo lo puedo evaluar, cómo puedo tomar ese desempeño y de repente no ver un instrumento que sea adecuado o en esa cuestión de la virtualidad, cómo es que lo puedo trabajar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un desempeño, pues tenemos que empezar en este mágico mundo de todas las competencias, de todo lo que viene a dar la capacidad, pero nosotros más centrados en lo que es la sesión del aprendizaje, ¿no? Cuando yo hablo del desempeño, se me viene a la mente lo que es el propósito del aprendizaje. Cuando me preguntan a mí el propósito, ¿cuál es? Recordamos que nosotros observamos lo que es la competencia, la capacidad, el desempeño, ¿no? El estándar del aprendizaje y el enfoque transversal, ¿no? Que es lo que van a guiar esa sesión de aprendizaje, es lo que va a conjugar para que nosotros logremos lo que queramos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una sesión, estoy planificando anteriormente, voy a planificarlo, por eso veo el propósito del aprendizaje, voy a planificar primero, pero siempre tomando en consideración, ¿no? Que el proceso de aprendizaje tiene una lógica que debe ser coherente. Debo de plasmar en mi sesión de aprendizaje y debo de realizarlo en mi clase, en mi sesión, ¿no? Entonces, esa coherencia es la que tenemos que manejar muchos. Hay una partecita así que le llamamos a veces intención pedagógica. Por ejemplo, su sesión es el jueves. Ustedes el lunes están haciendo su sesión de aprendizaje para el día jueves. El martes la terminan y han planificado una actividad bien bonita, bien linda. Perfecto. Pero luego, el miércoles, cuando ya presentaron la sesión, ya la firmaron, está todo ok, pero el miércoles se dan cuenta, pero esta actividad, piensa en una actividad que según ustedes y según el análisis de sus estudiantes, va a ser con un mejor efecto.
pero ya esta sucesión. Entonces, por eso, la planificación es cuando yo planifico las acciones que voy a hacer para esa sesión de aprendizaje. Cuando yo hago la planificación, voy a tener una intención pedagógica. Mi intención pedagógica es lo que yo voy a querer plasmar con el estudiante. Y cuando ya pasa mi sesión, ya la hice, la planifiqué todo y justo tengo una idea contraria, esa otra intención pedagógica es en beneficio del aprendizaje que tú deseas dar, que también es válido, porque recordemos que desde el punto de vista, el currículo nacional por característica es flexible. Entonces es lógico que todos los documentos que vienen ahí también son flexibles. Al hablar de los desempeños, yo empiezo a subir la escalerita, ¿no? Viene la competencia, la capacidad y el desempeño. El problema está en que a veces cuando tomamos el desempeño del currículo nacional, algunos tenemos el detalle de no poder desglosarlo o no poder precisarlo o pensar si es que va solo o puedo precisarlo mucho mejor o puedo desglosarlo. ¿Qué es lo que puedo hacer con el desempeño? Porque a veces es muy amplio, en algunos casos es muy amplio, en otros casos es muy específico. Entonces voy a tener que darme cuenta el trabajo del desempeño. ¿Cómo es que lo voy a llevar a cabo para aterrizar en la sesión del aprendizaje? Y también depende, cuando yo ya plasmo y analizo mi desempeño, la estrategia que voy a utilizar y qué medios voy a utilizar. En esos momentos de coyuntura de pandemia, en trabajo remoto, a veces es complicado no buscar una estrategia porque captar la atención del estudiante y ver cómo se va trabajando es complicado en esos tiempos, ¿no? Pero sí hay estrategias que me pueden ver. Y cuando ya termino, ¿cómo me doy cuenta si es que logré ese desempeño o no lo logro, ¿no? ¿Qué cosa es lo que voy a ver? Tengo que evaluar lo que el estudiante ha trabajado. Y aquí me viene de repente una posible pregunta, ¿no? Sí, pero ¿qué cosa sería entonces la evaluación? ¿Cómo caemos en el trabajo de la evaluación? Sencillo, claro, porque cuando nosotros hablamos de evaluación fuera de tanta terminología que hay, tanta epistemología que tenemos con evaluación, es sencillo. Cada docente evalúa de acuerdo a su criterio y el criterio que usualmente usa el docente es el estándar que él mismo pone. Si yo voy como docente y me fijo en mi cabeza de que voy a medirlos a todos con la tabla del 9 y cuando empiezo a evaluar al estudiante, algunos me saben hasta la tabla del 7, otros hasta la tabla del 8, digo que no lo ha logrado. Y hay unos que me saben la tabla del 11 que lo ha logrado, pero es mi estándar porque yo dije que era hasta la tabla del 9. O sea, es la medición que coloco yo. Yo coloco un estándar y sobre eso empiezo a medir a los demás. Entonces, el estándar que se coloca va de acuerdo al criterio del docente. No estoy hablando del estándar de aprendizaje que coloca Minedo en su hoja, no, estoy de la manera de cómo voy a evaluar. Por eso es que a veces los docentes pensamos que la evaluación actualmente es muy sencilla, que no nos va a ayudar a lograr mucho. No, es dependiendo de cómo maneje el docente esa parte. Por eso es que empezamos la planificación, no es el propósito del docente. Bien. Luego me voy a fijar en qué son los desempeños. Entonces, cuando yo hablo del desempeño, voy a hablar en referencia a cómo es que voy a lograr ese desempeño. O sea, voy a hablar del estándar del aprendizaje, ¿no? ¿Qué me sería el desempeño? Es un descriptor específico de lo que van a hacer los estudiantes o de lo que hacen los estudiantes. Y estos descriptores son observables porque tengo que observarlos. ¿Cómo hago la medición? Tienen que ser observables y tienen que ser de acuerdo a la realidad y el contexto del estudiante. Por eso es que en algunos casos, hace algunos años, empezamos a hablar de la contextualización y luego me viene a trabajar lo que ahora llamamos el aprendizaje situado. Son actuaciones en las cuales los estudiantes demuestran en qué nivel están respecto a la competencia, ¿no? O sea, es la medición que se hace. Cuando yo quiero, por ejemplo, ustedes empiezan sus sesiones en abril y tienen su sesión de aprendizaje, pasa el primer bimestre, en el primer bimestre dicen, sí, mi estudiante ha logrado
todos los desempeños los ha logrado. Le voy a poner a D. Pero cuando va en su libreta, en su hoja de información, está la competencia y ustedes colocan en la competencia AD. La pregunta sería, ¿ese AD dice que ha logrado esa competencia? Pero si nosotros analizamos la competencia en el currículo nacional, imaginemos que tenga 10 desempeños. Y esos 10 desempeños los va a lograr el estudiante en todo el año. Entonces, en el primer bimestre que ha logrado 2 o 3 desempeños, ¿habrá logrado la competencia? No la ha logrado. De repente está camino con la capacidad, está muy bien con la capacidad, pero no está logrando la competencia. Entonces, al final de año, cuando ya hemos visto todos los desempeños y hemos visto que ha logrado superarlos, ahí sí podemos colocarle un AD porque es fin de año y ya hemos trabajado todo el tiempo con ello. Pero así no. A veces cometemos ese pequeño error de observarlo nomás por la parte de que logró el desempeño bien y me voy a colocar y estoy hablando de una competencia, no estoy hablando del desempeño. O tener mucho cuidado en ese aspecto. Bien, y algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, los desempeños son en todos los niveles, ¿no? Y le sirve por ejemplo, el currículo nacional plasman ya todos los desempeños desde inicial hasta quinto año de secundaria. Y cuando plasman esos desempeños, ya están ya específicos para todos, pero cada uno, de acuerdo a su contexto, a su realidad, es que los desglosa, los precisa y los trabaja. Ahí viene la diferencia. Los desempeños en algunas ocasiones son iguales. Por ejemplo, entrando al CN, si tienen ustedes el CN, se los voy a colgar en la plataforma, se darán cuenta de que tercero y cuarto grado tienen casi los mismos desempeños. Quinto y sexto, por ciclos, tienen los desempeños. Y solamente va a buscar el grado de complejidad, ¿no? Ese es lo que marca la diferencia en ellos. La competencia y el desempeño no pueden tratarse como independientes porque hay una dependencia ahí, ¿no? Si logra el desempeño, si logra todos los desempeños, pues a la hora de la competencia, ¿no? Si no logra el desempeño, pues la competencia no la va a estar logrando, ¿no? No es lo mismo, no son los mismos conceptos, acepciones, pero sí son dependientes. Cuando yo voy a trabajar un desempeño, voy a tratar de buscar la manera y la estrategia para que el estudiante logre la competencia. Por eso no es que solamente sea copiar y pegar del currículo nacional a la planificación anual, a la unidad, a la sesión, el desempeño. No, sino buscar esa coherencia que hay entre los tres, porque el propósito del aprendizaje tiene que estar claro. Si el propósito del aprendizaje, que es como ya les dije, la competencia, la capacidad, el desempeño, el estándar de aprendizaje y el enfoque transversal, si no tienen coherencia, si no logra el docente tener una coherencia con ese propósito de aprendizaje, pues mucho menos el estudiante va a poder lograrlo. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Con la pregunta de Julia, ¿no? Quiere decir que solo se coloca AD en el cuarto bimestre. Es que, recordemos, hay que verifiquen ustedes, yo sé que en la mayoría de hojas de información, está la competencia escrita, ¿no? Resuelve problemas de cantidad y ahí se colocan A, B, C o AD. Pero ahí están colocándole el A esa competencia. Y si le colocan el A la competencia, es porque está logrando esos desempeños que tiene. Pero si ustedes regresan ustedes a su programación anual, se van a dar cuenta que esa competencia tiene más de 7 desempeños. Y en el primer bimestre solamente ha logrado 3 desempeños. ¿Cuándo es que va a lograr todos los desempeños y cuándo vamos a poder decir que ha logrado la competencia? A final de año, cuando ya nosotros hayamos trabajado todos los desempeños. Y ahí recién hacemos la medición. Entonces, el primer bimestre solamente tiene parcialmente lograda la competencia, no la tiene completa. No podemos decir que la ha logrado. Eso sí hay que tener cuidado. Pero si en su colegio, en su institución, las hojas de informe de logro que tienen
está por capacidades o por desempeños logrados, ahí sí al desempeño le pueden colocar a D si es que lo ha logrado. Pero si está por competencias, no, porque no puede haber logrado la competencia en el primer bimestre. Entonces que salte el grado de una vez. Hay que tener cuidado con esas, con el membrete, con los ítems que le pongamos a la hoja de informe de logro. Y las competencias no solo se manifiestan, sino que lo voy haciendo parte por parte con el desempeño. Justo lo que les decía, ¿no? Si construyo, si logro todos los desempeños, ya tengo la competencia. Me hace recordar que, por ejemplo, ¿no? Hace una semana me consultaba una colega de inicial, me decía que había un padre de familia que había ingresado casi fines de marzo a sus clases y el padre de familia había recibido la hoja de informe de logro y que le dijo a la profesora de que no estaba de acuerdo con la evaluación de su hijo, ¿no? Entonces ahí viene el detalle y el señor quería hacer una queja, todo. Pero si el señor no está de acuerdo con la evaluación del estudiante, porque él tenía B, supuestamente B en una competencia inicial de 4 años. Si este estudiante tiene B, pero la profesora, primero, le comunicó al padre de familia la forma de evaluación que van a tener. Segundo, la profesora cuando va a evaluar al estudiante o cuando va a hacer la medición, la 094 me dice de que el docente tiene la partitura de ver si es que coloca la conclusión descriptiva o no. Pero sí me dice que el docente tiene que hacer una descripción, un comentario del trabajo del estudiante para que él pueda superar la debilidad que haya encontrado el docente. Si ustedes tienen un trabajo de sus estudiantes y sus estudiantes, por ejemplo, lo que hablan del portafolio, ¿no? Y el estudiante presentó un trabajo. Ustedes le devuelven ese trabajo no solamente con el calificativo, cualitativo, cuantitativo, sino con un comentario donde el estudiante sepa en qué se confundió y sepa cómo lo puede mejorar. Ahí hablamos de evaluación. Pero en este caso, en inicial de 4 años, la profesora solamente le colocó la nota. Y el padre de familia no sabe en qué mejora a su hijo, cómo está, cómo lo ve, solamente ve un calificativo literal. No, por eso es que es indispensable que tengamos la misma secuencia con los padres de familia, ¿no? Si les vamos a explicar, y ojo, sería muy bueno si les explicamos a todos los padres de familia cada bimestre cómo se está evaluando y que devolvamos el trabajo de los estudiantes con los comentarios cómo es que puede mejorar para que ellos noten esa diferencia, lo que hacemos en el portafolio, ¿no? Claro que ese es tema de otra capacitación, pero un saltito, un paréntesis. Y lo que sí yo les recomiendo siempre que cuando se tiene una reunión de padre familia se hace un acta con los comentarios que hay con las decisiones, porque a veces los padres de familia nos dicen, no nos dijo esto, nunca nos dijo esto, y en el acta termina la reunión y todos firman el acta porque concluyeron en eso y ya no hay quejas de ninguna índole, ¿no? Por eso siempre hay que tener bien presentes los documentos y tener bien claro cómo es que vas a trabajar en el aula. Seguimos. A ver, seguimos. ¿Dónde se presentan los desempeños? Vamos a ver. Los desempeños se presentan en las programaciones curriculares de los niveles, ¿no? Aparte de la programación curricular de los niveles, también lo presentamos en las unidades desglosan desempeños. Y luego ese desempeño, ¿dónde se presenta? En la sesión de aprendizaje. Algunas instituciones trabajan con un sílabo, donde también plasman los desempeños para que el padre de familia sepa lo que van a trabajar. Entonces, ¿y dónde más también los presentan? Les puede funcionar en algunos casos, les voy a mostrar al finalizar una matriz en Excel. En algunos casos puede funcionarles para hacer un pequeño desglose y llevarlos como criterios a una rúbrica. No me puede servir para trabajarlo como criterio en una rúbrica. Entonces, siempre tener en cuenta, tener en consideración dónde es que van a ver los desempeños. Por eso es que es importante que en la planificación, al iniciar,
analices bien tu desempeño para que lo tengas claro y en lo sucesivo, porque ya sabes que lo vas a trabajar en varios procesos. ¿Y cuáles son las características de los desempeños, no? Como ya hemos visto, ¿no? Son observables. Tengo yo que ver qué es lo que está logrando mi estudiante, ¿no? Y tiene que estar en situaciones contextualizadas. De nada sirve am, por ejemplo, en una zona rural donde todo es agrícola, me tengan que ver problemas que son de la orbe, de la ciudad, donde ellos no, ni siquiera se imaginan qué es lo que están trabajando, qué es lo que van a hacer, ¿no? Tiene que ser contextualizado y de acuerdo a su situación, a su realidad. No son de carácter exhaustivo, más bien son de situaciones sencillas donde ellos puedan responder a esa problemática. Y a partir de ahí empiezan a plasmar, empiezan a hacer su escalera cognitiva. Entonces, es importante verificar si es que logramos o no logramos este desempeño. En algunos casos, cuando nosotros trabajamos en el aula, cuando nosotros estamos en el aula, ¿no? Y trabajamos un tema, por ejemplo, abarcamos un campo temático cualquiera y al finalizar decimos, bueno, vamos a evaluar, ¿no? Y esa coyuntura nos dice, como no los tenemos en el aula y todos están tras la red, digo, bueno, vamos a aplicar un programa de evaluación común, ¿no? Entonces nos vamos donde el famoso Kahoot que saltaba la fama, tenemos el Socrative, tenemos el Sich, tenemos el Quizzes, el Cooperati, hasta el mismo Mentimeter puede ser, en cualquiera de ellos, y lanzamos el cuestionario al Google Form. Lanzamos nuestro cuestionario y automáticamente nos vienen las respuestas, ¿verdad? Pero al venirnos las respuestas nos vamos a dar cuenta de que necesitamos algo más. ¿Por qué? Porque esa palabrita maravillosa que dice retroalimentación significa que de una vez que yo hago la medición, voy a ver cuál es la debilidad del estudiante en grupo y de manera individual. Entonces, cuando vas a evaluar tú el desempeño, te vas a dar cuenta que tienes que verificar la data que te da el programa de esa evaluación. Por decir, y es más rápido, porque nosotros tomamos una práctica en el aula. Gracias, muchachos, nos llevamos y nos vamos a demorar unas 2 o 3 horas si es que no decimos que en 2 o 3 días tenemos los resultados. Y en 2 o 3 días colocamos el calificativo y se acabó. Continúo con el tema siguiente. Pero en el programa te da la facilidad de que uno, te da la valoración al momento. Dos, te hace el análisis de la Big Data en el instante, porque te dice cuál fue la pregunta que menos contestaron, cuál fue la pregunta que más se confundieron, cuál fue la pregunta que mejor contestaron, cuántos estudiantes tuvieron. En el momento tú lo ves en un cuadrito. Y ese análisis es importante porque sobre eso tú plasmas tu retroalimentación. Ese tema es el que te hace plasmar una retroalimentación. Analiza la Big Data. Y eso es lo más importante. ¿Cómo veo yo la articulación entre la competencia, la capacidad y el desempeño? Sencillo. La competencia tiene 2, 3, 4 capacidades. Cada capacidad puede tener 2, 3, 4 desempeños. Fíjense la cadena que va ahí. Y cuando voy viendo los desempeños, voy pensando en las situaciones significativas que voy a desarrollar. Así voy a empezar a articularlo, ¿no? Competencia, capacidad, desempeño. ¿Y qué cosa es la competencia, la capacidad y el desempeño? ¿Será el propósito del aprendizaje? Claro que es el propósito del aprendizaje si le anexo los estándares de aprendizaje y le anexo los enfoques transversales. Y acá tenemos un pequeño cuadro que me dice, ¿no? El perfil de egreso, por ejemplo, el perfil de egreso, ¿no? Las capacidades, los enfoques transversales, los estándares y la competencia. ¿Quién me manda aquí? ¿Quién tiene mayor rango? El perfil de egreso, porque eso es lo que nosotros queremos lograr, el perfil de egreso. Esos 11 aprendizajes que queremos, ahí está.
¿Podemos modificar alguna parte del perfil de egreso? No, pero sí podemos ampliarlo, ¿no? La institución puede tener un perfil macro y eso lo colocamos. Entonces, para tu institución pueden ser 11, 12, 13 aprendizajes. ¿Podemos disminuirlos? No, porque es del currículo nacional. ¿No? Las capacidades, ¿puedo incrementarlas? ¿Puedo aumentarlas? Las capacidades no, esas son las que tú evalúas. Salvo de acuerdo a las 0,93 y 0,94, que la capacidad tú puedes generar o modificar una, pero solo para educación para el trabajo, porque hay algunos colegios que en educación para el trabajo lo utilizan por cómputo y hay otros que son técnicos. Entonces, lo que lanza el Estado es para los técnicos. Pero el colegio que tiene, por ejemplo, computación y hace diseño gráfico en esa hora, las capacidades no le van a dar, van a tener que modificarlas. Eso sí lo pueden permitir. Los enfoques transversales, esos 7 enfoques transversales que lo del Estado, perfecto. Pero cuando vas a trabajar en la sesión, date cuenta de algo, que el enfoque transversal tiene sus valores y tiene sus actitudes, tiene sus comportamientos, pero la institución también tiene actitudes y comportamientos en su matriz axiológica o en su escala de valores. Entonces, lo que tienes que hacer para no trabajar mucho, si tú agarras y dices, bueno, cojo uno del enfoque y cojo uno del colegio y lo plasmo en mi sesión del aprendizaje, bueno, trabajarías el doble. Lo ideal está en que conjugues los del enfoque transversal del CN y conjugues lo de tu institución. Armen uno solo y eso quede como matriz para tu colegio. Y ya lo vienes trabajando varios años y ya no tienes que modificar nada. Sería lo ideal para que no estés colocándote en tantos análisis de uno o de otro. Por gusto, en una sola matriz puedes hacer todo eso, ¿no? Y los estándares sí son inamovibles. Verificar nada más que se cumplan y de repente algunos criterios del estándar de aprendizaje te pueden servir en una rúbrica, dependiendo de cómo lo vas a tomar en consideración, ¿no? Sigamos. La complejidad del desempeño, ¿no? Como habíamos quedado, habíamos conversado, el desempeño va variando de acuerdo al grado, tiene un grado de complejidad ahí, ¿no? Por ejemplo, el desempeño en primer grado, en segundo grado de primaria y en tercer grado de primaria, ¿no? La primera parte es casi la misma, solamente estamos hablando de una variación en lo que es un poco el campo temático y en la estrategia, ¿no? Por ejemplo, el primer grado dice, delibera sobre asuntos de interés común, enfatizando en los que se generan durante la convivencia diaria en el aula. No, hasta ahí está bien. Dice, para proponer y participar en actividades colectivas, orientadas al bienestar de todos a partir de la identificación de las necesidades. Y en segundo grado dice lo mismo, dice, orientadas al reconocimiento y respeto de sus derechos como niños. Noten ustedes que la primera parte del desempeño es lo mismo. Y en tercer grado, orientadas al bien común a partir de situaciones cotidianas. O sea, ahí los desempeños son parecidos en la primera parte. Y en la parte final ya ahí viene la variación, ahí viene su complejidad de acuerdo al grado. Entonces ustedes pueden decir, ¿no? Cuando van a planificar la sesión pueden decir, entonces pueden tener la misma estrategia, ¿no? Pueden tener la misma estrategia. Y automáticamente ustedes dirían que sí, pueden tener la misma estrategia, pero si la complejidad es distinta, si la complejidad es diferente, ¿qué significa eso? Que voy a tomar en consideración para el grado en que va, porque el grado es diferente en cada uno. Voy a tener eso en consideración, el grado en que va. No, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Pueden plasmar ustedes la misma estrategia en el mismo curso en primero y segundo grado. Sí, pero ¿cómo te das cuenta que el de segundo grado tiene un proceso cognitivo mayor que el de primer grado? Ahí viene la diferencia que tienes que hacer en la estrategia. Y ahora ya entramos de lleno a lo que son los desempeños, ¿no? Tenemos que darnos cuenta
de lleno lo que son las estrategias. Voy a verificar acá y voy a decir, en la estructura yo voy a reconocer aquí la acción, un desempeño tiene acción, un desempeño tiene eje temático y un desempeño tiene condición. Tienen los tres, la acción, el eje temático y la condición. Todo desempeño tiene esta forma. Voy a reconocerlos un poco. La acción, ¿no? Lo que debe de hacer el estudiante. En cada desempeño puede haber más de una acción. El eje temático, bueno, lo que siempre están articulados en los desempeños, ¿no? Los ejes temáticos, o el campo temático, como suelen llamar algunos. En otros casos, los desempeños no están precisados. Y yo voy a tener que precisarlos. Por eso hablaba hace un momento de precisar los desempeños. Y la condición, ¿no? Los desempeños se especifican la condición o cómo deben actuar los estudiantes. En caso de no ser así, el verbo, las acciones del desempeño nos dan luces de las tareas que deben realizar. A veces la condición no se encuentra en el desempeño y voy a tener yo que analizarlo para colocarle una condición. Eso lo vamos a ver. Pero aquí que quede claro la estructura del desempeño, ¿no? La acción, el eje temático y la condición. Ese es importante. Tres partes del desempeño: acción, eje temático y condición. Listo, sencillo. Acción, vamos a ver. En el desempeño, utilice el conteo en situaciones cotidianas en las que se requiere juntar, agregar o contar hasta 5 objetos. Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que se requiere juntar, agregar o contar hasta 5 objetos. Veamos. Vamos a ver la estructura. ¿Cuál sería aquí la acción? Vamos a ver. La acción. El verbo utiliza, ahí está, utiliza. ¿Cuál sería el eje temático? ¿Qué es el eje temático? Lo que va a trabajar. El conteo en la que requiere juntar, agregar o contar hasta 5 objetos. ¿Y cuál sería la situación? Perdón, la condición en situaciones cotidianas. Ahí está la condición, ahí está el desempeño. Esas son sus tres partes. Y si yo digo como desempeño, realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con 5 objetos. Imaginemos que solamente estamos leyendo la parte en negro. Entonces yo voy a la estructura y voy a ver. La acción. La acción sería el verbo, realiza. Ya está. El eje temático. ¿Cuál sería el eje temático? El eje temático serían las seriaciones por tamaño, longitud, grosor hasta con 5 objetos. Pero no hay condición. La condición la pongo yo cuando analizo este desempeño y me voy a la intención pedagógica. En esa intención pedagógica digo, por ejemplo, durante su juego, Oscar ordena sus bloques de madera formando 5 torres de diferentes tamaños. Las ordena desde la más pequeña hasta la más grande. Eso va de acuerdo al desempeño. Entonces, si yo plasmo eso en mi sesión, ¿cuál sería la condición en este desempeño? El material concreto, las situaciones cotidianas. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy a tener yo que considerar esas partes para yo poder trabajarlo, para poder conocer bien mi desempeño y poder analizarlo tranquilamente. Una más. Vamos a ver. Dice, si yo veo que mi desempeño lo estoy analizando, lo estoy viendo, lo estoy revisando, y a la hora de revisarlo me doy cuenta que al ver su estructura como que no me cuadra algo para poder llevarlo a la sesión de aprendizaje o no lo puedo analizar bien. Entonces, tengo 3 opciones al momento de operativizar este desempeño. 3 opciones. La primera opción va a ser cuando el desempeño está tal cual entendible y va de frente a mi sesión. Ya está listo, es corto, es preciso, lo entendí muy claro, perfecto, va de frente a mi desempeño, ya está, no tiene nada que arreglar.
La segunda opción es cuando el desempeño es muy largo, es muy grande. Y como es inmenso el desempeño, yo veo que no lo voy a lograr en mi sesión de aprendizaje. Eso significa que tengo que desglosarlo. A veces un desempeño yo lo puedo desglosar en 3 desempeños desglosados o desempeños específicos, como lo llaman en la institución. Entonces, el desglosar me va a permitir trabajar más fácil ese desempeño. Perdón. Y luego tengo el precisar los desempeños. Es cuando leo el desempeño, lo leo una, lo leo dos y no me van a entender los estudiantes. Algo le falta a este desempeño. Tengo que precisar este desempeño para que el estudiante pueda entenderlo en la primera parte. A la hora que yo ingreso al aula y digo cuál es el propósito de hoy día, tiene que entenderme el estudiante, tengo que precisar el desempeño. Entonces, son 3 opciones al momento de operativizar el desempeño. 1, cuando no hay modificación, el desempeño está ok. 2, cuando el desempeño es muy extenso, puedo desglosarlo, desmenuzarlo en 2 o 3 o 4 desempeños más desglosados, específicos. Y 3, cuando algo le falta a ese desempeño y tengo que precisarlo. En el caso anterior, en el ejemplo anterior del desempeño, ¿se acuerdan que no tenía condición? Ah, tenía que precisarlo. ¿Ven? Entonces, vamos a ver cada uno de estos casos para trabajar bien lo que es el desempeño. Un, este, un pequeño paréntesis. Aquí me parece que no sé por qué mi reunión se me está cortando en 2 minutos. Si se corta la reunión, por favor hacen clic en el mismo enlace. En el mismo enlace hacen clic para ingresar de nuevo, ¿sí? Bien, seguimos. Aquí tenemos ahora el primer ejemplo, cuando no se hacen modificaciones. Cuando no se hacen modificaciones. En algunos casos puedo incorporar tal como está el desempeño. Por ejemplo, utilice el conteo espontáneo en situaciones cotidianas siguiendo un orden no convencional respecto a la serie numérica. Ya está. Entonces acá digo, ¿cuál sería la acción? Utiliza. ¿Y cuál sería el campo temático? ¿Cuál sería? El orden no convencional respecto a la serie numérica. ¿Y cuál sería la condición? El conteo espontáneo en situaciones cotidianas. Ya está, preciso, es corto y está listo, suficiente. Ya está, no tiene modificaciones. Está clarísimo ahí, se puede trabajar. Ahora, imaginemos nosotros que cuando yo estoy leyendo el desempeño, lo veo preciso, pero es un poquito largo. No quiero, ya está preciso, está bonito, pero está un poquito largo, ¿no? Pero no quiero desglosarlo. Entonces, ahí hacemos un breve pensamiento. No es cuestión de que al docente le parezca corto o largo, sino tengo que pensar en función del estudiante. ¿Por qué? Porque ustedes le van a dar el propósito al estudiante. Si les dan un propósito un poquito extenso, agobiante, el estudiante antes de empezar la sesión ya va a estar agobiado y cansado, porque tanto vamos a hacer. Entonces, por eso siempre se desglosa para que el estudiante lo entienda mucho mejor y tengas tú el tiempo suficiente de poder trabajar. Esa es la idea, para poder trabajarlo. ¿Sí? Bien, vamos a... Entonces, estábamos con cuando no se hacen modificaciones, ya estaba esto listo. Ya está. Y luego me voy al otro ejemplo de desglosar desempeños. ¿Cómo voy a desglosar desempeños? Ya, voy a tener en cuenta si el desempeño es amplio, ¿no? O si es muy denso, para que me entiendan los estudiantes con eso. Voy a tener que analizarlo. Por ejemplo, miren este desempeño. Establecer relaciones entre datos y uno o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir, combinar colecciones diferentes de objetos para cantidades y transformarlas en expresiones numéricas. Por ejemplo, modelo de adición, sustracción, multiplicación, división y conteo con números naturales hasta de 3 cifras. Hasta ahí está bonito, pero me doy cuenta que es un desempeño bien amplio. Y en una sesión de aprendizaje no lo voy a poder trabajar.
Entonces empiezo a desglosar el desempeño. Fíjense qué les parece, yo justo he sombreado de otro color la parte que podemos desglosar. Puede decir, establecer relaciones entre datos y uno o más acciones de agregar, quitar, objetos, para transformarlos en expresiones numéricas de adición o sustracción. ¿Cuál sería el otro desempeño? El otro desempeño tendría el mismo tenor, solamente que en lugar de colocar adición y sustracción, ¿qué voy a colocar? Multiplicación y división. ¿Y cuál sería el otro desempeño? El otro desempeño sería establecer relaciones entre datos de uno o más acciones de comparar, igualar objetos para transformarlos en... O sea, les voy haciendo, se dan cuenta que aquí hay para transformarlo y sacar unos 3 o 4 desempeños, solamente tomando las partes generales y lo que me viene, por ejemplo, aquí en este caso, no, agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir, combinar, puedo separarlos de 2 en 2 o de 3 en 3 para otro desempeño. Y abajo, adición, sustracción, multiplicación y división, pues los separo de 2 en 2 para otros desempeños. Entonces ya yo tengo ahí desempeños desglosados. Y cada uno lo puedo trabajar en la sesión de aprendizaje. En una sesión puedo trabajar uno o dos desempeños, en la otra uno o dos, y al final este desempeño que me dieron lo he trabajado en 3 o 4 sesiones. Pero ¿cuál es la fortaleza? De que como los he desglosado, el estudiante se le va a hacer más sencillo entendérmelos. Y va a ser más sencillo plasmarlo en la sesión. Todo junto, eso va a ser complicado que los estudiantes entiendan todo esto. Es complicado, hay que tener consideración del estudiante. ¿Y cuál era la otra parte? Uno era cuando va todo normal, va todo ok, el otro es cuando se desglosa y el otro el otro era cuando se precisa, cuando hay que precisar los desempeños. Al precisar los desempeños, por ejemplo, significa que yo voy a leer un desempeño y voy a tener en mente de que algo le falta, ¿no? No está muy claro, ¿no? Por ejemplo, en este desempeño, ¿no? Dice, adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual. Distingue el registro formal del informal. Para ello recurre a su experiencia y algunas fuentes de información complementaria. Bueno, está entendible hasta cierta parte, pero yo también me voy a poner a pensar, ¿no? Dice, adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo. Pero, ¿a qué situación comunicativa? ¿Cuál es la situación comunicativa? Ahí tendría que manejarse un poco más el campo temático, la parte que va a trabajar el docente, ¿no? Adecúa el texto. ¿Qué tipo de texto? ¿No? ¿Qué tipo de texto voy a trabajar ahí? De acuerdo a mi situación comunicativa, ¿qué tipo de texto va a ser, no? A la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características comunes, ahí viene ya todo lo demás. Pero si yo leo una situación comunicativa, ¿qué tipo de texto puede ser, no? ¿Un texto escrito, un texto oral? ¿Cuál sería el tipo de texto? Ah, esa es la precisión que hay que hacerle. Entonces, ustedes ahí precisan, ¿no? Adecúa el texto escrito o el texto oral a la situación. Uno de los dos colocan para precisarlo. ¿Se dan cuenta? Esta es la forma en que precisamos desempeño. Si algo le falta, lo precisamos para que saber qué es lo que voy a hacer en la sesión de aprendizaje. Y cuando yo hablo de la coherencia, por ejemplo, hemos hablado de los desempeños, ¿no? Ya, todo está curioso, todo está lindo en el desempeño, pero me voy ahora a la coherencia que hay entre los tres, ¿no? La competencia, la capacidad y el desempeño. Cuando ustedes se van al currículo nacional, van a encontrar la competencia, van a encontrar todas las capacidades que tiene la competencia y van a encontrar todos los desempeños de la competencia. Pero ¿cómo te das cuenta tú si este desempeño número 1 va para la competencia 3, que es adecuado? ¿Cómo sabes tú cuál va a cuál? ¿No? Y ahí tiene que haber una coherencia.
No es que yo a ciegas ponga el desempeño 1, 2 y 3 para la competencia 1, el desempeño 3, 4, 5 para la competencia. No, no es para la capacidad 3. No. Tengo que ver la coherencia que hay entre ellos, ¿no? Voy a colocar acá una competencia. Voy a colocar aquí una capacidad. Esta es mi competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Las capacidades serían: obtiene información de texto escrito, infiere e interpreta la información del texto, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Hasta ahí, 3 capacidades voy a trabajar aquí y luego voy a poner los desempeños. Ahí están los desempeños. Pero aquí viene el juego. ¿Cuál sería la coherencia? Lógico. La coherencia va a ser cómo me doy cuenta si este desempeño de acá, este que estoy sombreando, este desempeño responde a qué capacidad, a la primera, a la segunda o a la tercera. El desempeño número 3, ¿a qué capacidad responde? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera? Esa es la coherencia. Yo sé que estas capacidades responden a esta competencia. Esta capacidad a esta competencia. Esta capacidad a esta competencia. Esta capacidad a esta competencia. Pero ¿qué desempeño responde a la capacidad? Por ejemplo, cuando me dice, obtiene información del texto escrito. Aquí dice, identifique información explícita en distintas partes del texto. Identifique. Cuando me hablan a mí de infiere e interpreta información del texto. Inferir, deduce características. Predice de qué se trata. Entonces, estas dos vienen a esta capacidad. Este primero viene a esta capacidad. Cuando reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Ya. Reflexiona y evalúa. Muy bien. Entonces yo voy a decir, aquí dice, opina acerca, aquí cuando él opina está haciendo una reflexión, una evaluación. Explica el tema y el propósito del contexto, ahí está evaluando. Ya está. Entonces me doy cuenta. Vaya yo de casualidad sin saber esto, el desempeño número 5 lo puse para la primera capacidad, pero no deduce. Y después, ¿cómo vas a hacer una rúbrica? ¿Cómo vas a pedir una evidencia de aprendizaje si todo está mezclado? Por eso hay que precisar bien, hay que ver la coherencia entre estos desempeños y estas capacidades. Vamos a ver otro ejemplo. Resuelve problemas de cantidad. Nos vamos a matemática. Ahí están 3 capacidades y aquí están los desempeños. Vamos a ver. Si se da el caso acá, no dice, establece relaciones entre los objetos de su entorno, según sus características perceptuales, a comparar, agrupar y dejar algunos elementos sueltos. Realiza seriaciones, establece correspondencia, usa diversos. Vamos a ver. Cuando me hablan a mí de traduce cantidades a expresiones numéricas, ¿cuál sería? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta? ¿De cuál estamos hablando cuando habla de traduce? Vamos a ver solamente la primera capacidad. Cuando habla de traduce. ¿Cómo voy a ver si traduce cantidades a expresiones algebraicas? Cuando traduce es cuando tiene que establecer las relaciones, para eso tiene que ver las cantidades. Cuando comunica su comprensión sobre los números, perfecto, el primero y el tercero. Establece correspondencia, muy bien. Comunica su comprensión. Cuando comunica su comprensión, cuando comunica su comprensión, realiza. Excelente. Realiza seriaciones por tamaño. Y usa estrategias, ya están los usa estrategias. Ya está, utiliza y usa. O sea, me doy cuenta yo y empiezo a analizar cada desempeño. Por eso es importante siempre que se analice el desempeño, ¿no? Se tiene que ver la coherencia que hay ahí. Vamos a ver. Me voy a ciencia y tecnología, ¿no?
Son 5 capacidades, voy a ver solamente uno. Cuando hablo, a ver, analiza datos e información. Analiza datos e información. ¿Qué desempeño trabajo ahí? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Claro, está bien. Compara los datos, porque aquí para comparar necesita analizar. Para comparar, perfecto. Entonces, nos damos cuenta que tenemos que hacer el análisis, tenemos que ver el análisis de cada desempeño, a ver a qué capacidad corresponde y de acuerdo a eso ya empiezo a trabajar mi propósito de aprendizaje. Ahora bien, un cuadrito, por ejemplo, dice, la competencia dice, lee diversos tipos de texto escritos. La capacidad es, obtiene información. El desempeño es, identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Distingue esta información de otra en diversos tipos de texto de estructura simple con palabras conocidas e ilustraciones. Establece la secuencia de los textos que lee las instrucciones. Y ustedes se dan cuenta y van a decir, pero este es un desempeño muy amplio para poder trabajarlo. De repente podemos desglosarlo. O de repente dices, muy bien, el desempeño está perfecto, pero cuando voy a evaluar para hacer la rúbrica me parecen muchos criterios, muchos indicadores para trabajar en la rúbrica, ¿no? Entonces puedes desglosarlo, desempeño precisado, ¿no? La primera parte, identifica la información explícita, hasta acá, todo esto. La segunda parte, distingue esta información de otra en cuentos. Aquí se distingue esta información de otra en diversos tipos de texto. Yo lo he precisado, miren, lo separo y lo preciso. Cuentos. Y el otro también establece secuencia de los textos en cuentos, también coloco. Entonces, aquí tengo mi desempeño precisado. Y también lo he desglosado. ¿Para qué? Para trabajarlo mucho mejor. Y aquí el contenido, no el cuento, la leyenda, ya. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es ver la mejor manera en que tú lo vas a plasmar en la sesión de aprendizaje. Tiene que darse cuenta uno de qué es lo que voy trabajando. Los desempeños precisados se colocan en la unidad o en la sesión. Mira, he visto modelos de sesiones de aprendizaje y he visto modelos de unidades. Por ejemplo, el modelo de unidad de aprendizaje contiene los desempeños normales y hay algunas instituciones que le ponen al costado el desempeño precisado, ¿no? Hay otros modelos de sesiones de aprendizaje que contienen el desempeño precisado, el desempeño desglosado nada más. Esa es la diferencia. Pero, la recomendación, ¿no? ¿Por qué una institución puede decir que se ponga el desempeño precisado o el desempeño desglosado en la unidad? Muy fácil, porque el profesor ya no tendría cada bimestre que ponerse a analizar los desempeños, porque de frente de la unidad ya le salen los desempeños para la sesión. Ya copia y pega nada más el desempeño precisado. Lo hizo a una sola vez y ya de ahí copia y pega nada más. Ya los tiene todos. De lo contrario, en cada momento va a tener que empezar a precisar, a precisar, a precisar, ¿no? A veces es de una sola trabajar. Hay algunos colegios, tengo ahí un modelo de matriz a ver si mañana me hacen recordar para enviárselos. Hay un modelo de matriz de desempeños, ¿no? Hay algunos colegios que utilizan una matriz curricular, donde al principio de año plasman ahí todos los, por áreas, ¿ah? Por áreas, todas sus competencias, sus capacidades y los desempeños. Y ahí mismo los separan y hacen sus desempeños precisados, sus desempeños desglosados. Cada uno lo arma. Entonces, la matriz curricular que tienen de todo el año, ya para la unidad, para la sesión, solamente hacen un copy y pega, copy y pega, copy y pega. Y ya tienen todos. Ya no lo trabajan. No. Los desempeños precisados son los que van al estudiante, no son los propósitos de la sesión. ¿Por qué precisas un desempeño?
para que el estudiante lo entienda mejor y para que tú lo trabajes mejor en la sesión, porque tú lo vas a tener que entender y lo vas a tener que dar. Cuando entras recién a la sesión de aprendizaje, tú dices, no, eh, lo saludas, todo, haces tu motivación y dices, lo que hoy día vamos a trabajar es esto, y das el propósito. Si tú lo tienes claro, tus estudiantes lo van a tener claro. Si tú lo vas a poder trabajar, excelente. Pero si vas a tener un desempeño inmenso, ahí sí va a ser complicado poder trabajarlo, ¿no? Tomamos en consideración eso. Es indispensable que se pueda trabajar en esa parte. Vamos a tratar de verificar qué es lo que qué es lo que están teniendo los estudiantes o cómo lo voy a poder ver. ¿Cómo voy a poder ver yo eso? Listo. Entonces aquí me dicen también, ¿desempeño precisado es lo mismo que desglosado? No, no. El desempeño precisado es el que tú le... ¿Te acuerdas que habían... A ver, voy a regresar a a la diapositiva. Habían tres formas. Ya, aquí voy a regresar. Déjame compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla aquí. Ya, estamos aquí. Ya está. Recordemos que habían tres formas de operativizar el desempeño. El que no tenía ninguna modificación, el desempeño desglosado y el desempeño precisado, cuando tenía que precisar el desempeño, ¿verdad? Ya. El desglosar el desempeño era cuando era largo y lo separaba en dos o tres. El precisar el desempeño era cuando le faltaba algo a ese desempeño, algo le faltaba y yo, pum, lo colocaba, lo precisaba. Entonces, cuando yo separo un desempeño amplio y denso, lo separo en dos o tres, es desglosado el desempeño. Eso sería desempeño desglosado. Cuando al desempeño le falta algo y yo lo coloco, ahí es precisar. Es un desempeño precisado. Ahora, si se da el caso, por ejemplo, de que utilices los dos términos, porque puedes desglosarlo y puedes precisarlo también, que se da el caso, algunos lo toman como un desempeño específico, pero noten ustedes que cualquiera de las tres formas estoy trabajando el desempeño. Estoy tratando de alivianar y de hacer fácil el desempeño, o sea, lo trabajo. Puede ser desempeño desglosado, desempeño precisado, o puede ser un desempeño específico cuando lo trabajo de manera general. Desempeño específico. Cualquiera de esas opciones es la que se da. Claro, cuando haces el desempeño precisado es dable, pero también te habrás podido dar cuenta que hay algunos desempeños que son inmensos y que tú los vas separando. Entonces, ahí es que haces un desempeño específico, porque tienes que desglosarlo y tienes que precisarlo, ¿no? Ahí sí, sí se trabaja, ¿no? Ese es el propósito que se podría dar, ¿no? El desempeño desglosado va en la columna del desempeño precisado en la unidad. Sí, para utilizarlo, por eso es que, por ejemplo, para evitar esos detalles, porque yo sé que a veces al docente la terminología se le vuelve complicada, es bueno recomendar que cuando empiezan a trabajar ustedes su PCI, uno, tienen que manejar un glosario donde todos manejen la misma terminología. Si todos están de acuerdo en considerar desempeño específico a ese desempeño precisado y desglosado, perfecto, todos usan desempeño específico. Si todos se ponen de acuerdo en llamarlo desempeño desglosado, a lo que van a hacer, perfecto, desempeño desglosado. En un solo glosario de términos se trabaja eso, para que nadie, uno haga desempeño precisado, el otro desempeño desglosado, el otro desempeño específico. No, todos hablan uno solo. Dos, es bueno, a veces parece tedioso, pero es bueno que manejen a nivel general una matriz de desempeños. Cosa que, por ejemplo, este año hacen su matriz de desempeños y para todos los cursos por áreas y por grados lo hacen
y el próximo año ya solamente copian y pegan, porque ya lo tienen desglosado, ya tienen todas las matrices, ya lo tienen por capacidad, ya hicieron la coherencia, lo tienen todo, y ya solamente copian y pegan, ya no viene. Y eso es mejor, porque a veces un profesor, eh, por ejemplo, yo de primaria, que de segundo grado paso a quinto grado, tengo que pedirle la programación al otro, pero ¿por qué hiciste esto si no te corresponde, yo no quiero hacer? Se evitan, ya les dan la matriz de frente y ya tienen todos los desempeños precisados. Y es más práctico y es más fácil, es mucho más sencillo. Entonces, eso es lo que se tendría que trabajar, ¿no? Tratar de verificar que se tenga esa parte. Sí, es mejor tener una matriz, es mejor tener una matriz de desempeños precisados, porque te ahorras bastante tiempo. Te ahorras, mira, tiempo, te ahorras el tiempo ahora y te ahorras el tiempo el próximo año cuando haya alguna variación de grado de cambio, solamente tienes la misma matriz y coges los mismos desempeños que ya se hicieron. O sea, ya no tienes tanto trabajo de volver a agarrar los desempeños, precisarlos a tu manera, no, porque ya están precisados. Entonces, en una sola matriz se maneja y se trabaja toda esa parte. Es más práctico, ¿no? No tienes mucho que poder trabajar. Es más sencillo. Solamente tienes esa parte. Es más fácil tenerlo por matrices. Es recomendable trabajarlo por matrices. Trabajas la matriz y ya tienes todo ahí. Como de la matriz curricular. Y ahora que estamos en trabajo remoto y trabajamos toda esta parte del enfoque, perdón, la competencia transversal 28 y 29, que me habla de entornos virtuales, ¿cómo lo inserto en estas cuestiones del desempeño, el enfoque, ¿no? ¿Cómo va, cómo lo trabajo en mi sesión? Ahora es más fácil porque todos los entornos virtuales son los que están trabajando, ¿no? Plasmarlo en la sesión va a ser mucho más sencillo, ¿no? Cuando haces un Kahoot para una evaluación, una lluvia de ideas con Mentimeter, un organizador visual con MintMeister, y así hace mucho más sencillo el trabajo y lo va fundamentando muy bien en la sesión. Pero para esto, para que quede como si tuvieran ustedes un vademecum al final en la institución, hacen una matriz de herramientas e instrumentos tecnológicos, donde cada profesor coloque qué herramienta utiliza, ¿no? Y para qué la utiliza. Entonces, vayas tú al grado que vayas o al área que vayas, vas a la matriz. Ah, son estas herramientas acá. Si le anexas uno más, mejor, lo estás fortaleciendo. Si no, coge los que están ahí, pero ya lo tienes ya plasmado, ¿no? Y eso te dura unos 2 o 3 años. Incrementa el PCI. Pero bueno, me estoy yendo a la parte de gestión curricular, así que vamos a ver solamente la parte de los desempeños. Eh, Hasta aquí la parte de los desempeños ha sido muy sencilla, ¿no? ¿He sido una matriz incluyendo herramientas? Sí, sí. Ojo, imagínate que para tu planificación, la planificación que hagas, tu planificación curricular, para hacer tu programación anual, tus insumos tendrían que ser una matriz curricular donde tú solamente coloques las por áreas y por grados, las competencias, sus capacidades, sus desempeños con coherencia y sus desempeños desglosados o precisados. Una matriz de herramientas y recursos tecnológicos donde tú sepas qué herramienta tecnológica puedes utilizar en esa forma. La matriz de enfoques transversales, que quedamos que cada enfoque transversal tenía una actitud y un comportamiento, y hacer ese nexo con los valores de la institución para que salga uno solo, una actitud y un comportamiento o máximo 2 comportamientos por enfoque, cosa que al fin tienes como 12 comportamientos para que puedas lograrlos y ya sabes cuál vas a coger en cada bimestre, porque ya tienes la matriz y de ahí nomás cogen todos, pero ya está todo precisado. Y una matriz axiológica, donde tengas los valores de la institución y las actitudes, para que se puedan evidenciar en la sesión de aprendizaje. Con esos insumos,
la programación anual se vuelve un copy y pega. No es que jalas nada más de ahí todo, jalas todo, jalas todo. Para la unidad también jalas, ya todo está hecho, jalas. Es un gran trabajo, sí, al inicio del año, pero de ahí todos los bimestres solamente son jalar nada más porque ya todo está hecho. Solamente te preocupas tú en plasmar una sesión, nada más, en ver las estrategias para la sesión. No queda más. Es mucho más sencillo. O sea, es más práctico para poder trabajarlo, ¿no? Es lo ideal, lo que tendrías que tener en la institución para no tener tanto trabajo con eso. Y también de repente, a veces las instituciones no decimos que es mucho, pero cada profesor puede jalar esa parte, ¿no? Lo que yo estoy tratando de trabajar en algún momento terminaré, porque cuestiones de tiempo, todo eso puede pasar en el Excel. He visto que hay instituciones que en el Excel hacen la programación anual, ponen todo, competencia, capacidad, desempeño, todo, y en la hoja número 2 ya le va saliendo la unidad 1. En la hoja número 3 le va saliendo la unidad 2. No es que todo solamente colocamos en la programación anual, de ahí solito va copiando y pegando, va copiando en el Excel. Eso es lo que me falta concatenar que estoy viendo. Lo estoy haciendo con la rúbrica del esto, pero me falta completar esa parte. En unos cuantos meses de repente lo completo. Con suerte, con fe y optimismo. Claro. Y eso que en cuestiones de pandemia, los desempeños los trabajamos este, de manera casual, que se diga. ¿Por qué? Porque ahorita en tiempo remoto no estamos haciendo mucho caso a los procesos didácticos. Le hacemos caso al proceso pedagógico, pero no le hacemos caso al proceso didáctico. Y ese es más álgido todavía, porque el proceso didáctico, si era complicado en tiempo presencial, pues es mucho más complicado en tiempo virtual, porque no se lleva a cabo. ¿Por qué? Primero, porque la atención del estudiante, si en clase teníamos media hora, 20 minutos de atención del estudiante y de ahí se disipaba, pues en tiempo remoto no es así, porque a los 10 minutos tiene tantos distractores que no nos hace caso. Si en el aula tenemos que bailar como payasitos para captar su atención, pues acá, ¿qué tendríamos que poner? Una película para que nos presten atención. Es diferente, ¿no? Por eso las herramientas tecnológicas nos ayudan a eso. Si usted me pregunta, ¿qué es mejor, Kahoot o Socrative? En Socrative el estudiante se duerme porque es un solo color. Es- es- no es tan vistoso y al estudiante le gusta lo vistoso. Ponen en primaria con el Socrative que el soldadito, el caballito, el avioncito que se lee no los va a animar. Mientras que Kahoot es más vistoso, más colorido, entra más por un impacto visual, entonces los anima más, los motiva, ¿no? El SICH, el CRISIS, son programas pues que los ayudan a captar esa atención, ¿no? Es importante esa parte también, captarlos. Tenemos que lograr que el estudiante tenga el desempeño que uno programa, ¿no? Sí, el SICH, el Kahoot, yo utilizaba hace mucho tiempo y lo sigo utilizando el Question Grid para evaluar, para actividades. Me gusta bastante el Google también es muy bueno para evaluar, para actividades. Me gusta bastante el JClick, que lo puedo poner en el blog y de ahí nomás lo jalo, que son actividades que yo también propongo. O sea, tenemos infinidad de herramientas que podemos utilizar ahora. Y ojos, termine la pandemia y volvamos a la presencialidad, la educación ya tiene que ser más tecnológica. De hecho, toda esa parte tecnológica tiene que quedar, ¿ah? Van a seguir usando ustedes un Kahoot porque tiene que ser así, tiene que darse esa tecnología. Hace mucho tiempo, tener una calculadora en clase era hacer trampa. Ahora, tener una calculadora en clase es muy necesario. La computadora, peor. Hace 30 años, para ingresar a la uni tenías que estudiar, pero matemática pura y tenías que saber todas las operaciones. Tenías tu regla T, el ingeniero civil, hacían operaciones inmensas, todo, porque tenían que ser exactos. Ahora, un solo programa lo hace, el CivilWare, el SketchUp, el AutoCAD. Son programas que ya tú no necesitas hacer tanta operación, sino la creatividad de tenerlos.
Entonces, como que la educación le da este giro y nos hace pensar a nosotros los maestros, ¿por qué hace tiempo les decimos no a la calculadora, le decimos no a los programas y ellos tienen que estar a la vanguardia en todo esto? Entonces, por eso es que se hace imprescindible toda esta parte. Es imprescindible. ¿Alguna otra duda o pregunta antes de dejarles la pequeña tarea y culminar esto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Excelente, excelente. Me da gusto que todo esté claro, que se haya entendido todo. Estamos muy bien. Ahora, a ver, acá lo tengo o lo tenía. Acá está, ya está. Todo claro, perfecto. Estamos muy bien. Ya, voy a compartir de aquí por el chat. A ver, editor, editor. Ya, copiar enlace. Ya. Voy a compartirte aquí en el chat un enlace. Ahí está. Ese es un enlace. Me voy a compartir mi pantallita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desglosar nada más. Mira, aquí estás viendo la pantalla. He puesto aquí trabajo por desempeño. Ya fíjate, aquí está, tú entraste, ya está acá. Dice competencia. Aquí vas a colocar una competencia. Vas a colocar una capacidad y un desempeño. Si gustas, lo desglosas o el desempeño necesita ser desglosado, te dejo 3 casilleros. Si usas 2, no hay problema. Si usas 1, no hay problema. Si tienes que precisarlo, no hay problema. Pero aquí te dejo para que pongas 2 ejemplos. 2 competencias, si quieres, de la misma área, 2 capacidades, 2 desempeños, y aquí tienes espacio para precisarlos o para desglosarlos. Cualquiera de los dos. Solamente los completas en este espacio y ya yo lo tengo automáticamente porque te estoy compartiendo el enlace. Es sencillísimo. Es muy, muy fácil. Ese es para que lo tengas. Entonces, el día de mañana yo lo reviso ahora y el día de mañana lo tenemos. Otra cosa, en la plataforma para mañana, porque mañana estamos haciendo la segunda parte del curso. Mañana tenemos la segunda parte del curso. Entonces, vamos a ponernos a trabajar en ese lado. Te mando ahora por correo el enlace de la plataforma, porque en la plataforma voy a dejar, estas diapositivas que he trabajado ahora, las voy a colgar en la plataforma y también algún material adicional para que tengan, ¿no? Para que trabajen con eso. Entonces ya mañana, igualito a las 7, empezamos a trabajar. ¿Sí? Si no hay ninguna otra consulta, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿No hay otra consulta? Perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídate bastante. Hasta mañana. Cuídate.